Oremos. Señor, te damos gracias por la bendición que tú me das de poder traer tu palabra. Aunque no sea digno, hazme sabio a la hora de hacerlo. Respetuoso, fiel a tu palabra, Señor. Digno a tu mensaje. Y úsame con gran poder de lo alto. Que seas tú, Santo Espíritu, hablando a través de mí, corrigiéndonos, instruyéndonos a todos. En tus manos nos ponemos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, regresamos nuevamente al pasaje donde tuvimos la lectura devocional. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36. Y les vuelvo a leer. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo es, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, el énfasis de este mensaje es: Jesús es el verdadero camino a la libertad espiritual. Y vamos a verlo a través de 3 puntos. El primer punto, la vía a la libertad. La vía de la libertad. El segundo punto, la demanda de la libertad. Y el tercer punto, la promesa de la libertad. A lo largo de toda la historia humana, y a medida que el hombre va avanzando en el tiempo, se va creyendo que tiene control absoluto de la verdad, que conoce la verdad. Cada cual acomoda en su corazón una verdad que le permita sentirse bien, una verdad que esté acorde a cómo él actúa, a cómo él piensa, a cómo se le favorece en la vida. El pecador no le conviene que la verdad le contradiga, porque se va a sentir mal, y él quiere acomodarse a esa verdad que no llega a ser absoluta porque no la buscan, para poder seguir haciendo una y otras veces lo mismo, repitiendo la misma maldad y sin nada que pueda confrontarle y traerles a una realidad. Vivimos en una sociedad muy atípica, con diversas culturas, con diversas formas de pensamiento, y cada cual busca y se acomoda a aquello que le es favorable, como le venía diciendo. Hoy el posmodernismo es el movimiento cultural en el cual nosotros vivimos, pues entonces rechaza la verdad absoluta. Para el modernismo, la verdad absoluta no existe, y quizás no existe en su mente, en su filosofía, en la cosmovisión que ellos tienen para ver al mundo. No existe ni siquiera esa verdad. Y por lo tanto lo que hace es que mutilan la verdad del Evangelio. Yo le doy gracias a Dios porque pude conocer al Señor Jesús. No nací en una iglesia, fui alguien que viene del mundo, alguien que pecó y pecó y pecó y pensaba que hacía las cosas bien porque le acomodaba a mi forma de pensar. Pero hoy le doy gracias a Dios, como les estaba diciendo, porque puedo mirar desde las dos posiciones. Como cristiano, puedo ver hoy el mundo, puedo asimilar las decisiones que voy a tomar y puedo darme cuenta de qué está bien y de qué está mal, porque tengo con qué comparar. Hoy la verdad de la vida, la verdad del Evangelio, lo que mutila, lo que aniquila el posmodernismo, al excluir la verdad del Señor, al excluir la verdad absoluta que tenemos en Cristo Jesús, como Él mismo lo dice: yo soy la verdad. Pues entonces, al excluirlos, pues cometen la cantidad de errores que están cometiendo. Les digo que ahora yo puedo tomar decisiones más acertadas, porque puedo pararme sobre la verdad del Evangelio, pararme en el Señor Jesús y mirar mis hechos. Puedo calcular, puedo mirar hacia el futuro. ¿Y qué es lo que me condena? Bueno, la eternidad que yo quiero, la eternidad que yo persigo. Si lo que yo voy a hacer afecta a esa eternidad, si desobedece a Dios,
si ofende a Dios, si no está acorde a esta palabra, pues entonces no lo hago. Y por descuido, porque somos pecadores, porque yo peco, aunque sea su pastor, yo también cometo pecado, no soy perfecto. Nadie vive perfecto en esta humanidad caída. Solo Jesús, el único hombre, pudo vivir sin pecado. Yo también cometo pecados, pero me arrepiento y trato de no ser reiterativo en ese pecado. Trato de no ir más a ese pecado. Y a medida que se mutila con el pensamiento liberal, a medida que el liberalismo se confunde con la libertad, pues entonces cometemos errores. No confundamos en nuestras vidas libertinaje con la libertad que Cristo nos da al hacer libre de la opresión del pecado, al hacer libre de las consecuencias del pecado. El libertinaje es para aquellos que, como yo digo, viven en un mundo gris. No son ni cristianos ni están en el mundo. Tienen una mezcla de los dos. Quieren quedar bien con el mundo y quieren quedar bien con Dios. Y lamentablemente no podemos quedar bien con el mundo y estar bien con Dios. Vamos a ver el primer punto, la vía de la libertad. Y para ello vamos a los versículos 31 y 32, donde se los leo nuevamente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Recordemos que la verdadera libertad espiritual nos la da el Señor Jesús. No hay otra vía, no hay otro camino. Y Jesús comienza diciendo en estos versos, comienza haciendo una distinción entre discípulos y verdaderos discípulos. Como dice la palabra del Señor, discípulos, como dice, es aquel que sigue una enseñanza. Los discípulos son aquellos que profesan literalmente ser aprendiz de un maestro. Van a sus enseñanzas, las asimilan, pero no permanecen en ella o no creen totalmente en ella. Y Jesús enfatiza aquí que el que hace su palabra, el que hace lo que Jesús está diciendo, pues es verdaderamente su discípulo, como dice el versículo. Ahora, el discípulo verdadero es aquel que permanece, es aquel que se queda, acepta y cumple las enseñanzas de su maestro, sin que nada externo, sin que nada que le favorezca o que para él sea favoritismo, lo mueva de esa verdad absoluta, repito, que está en quien nos da la libertad espiritual. Ese es nuestro Señor Jesús. Es el que está hablando aquí el Señor Jesús. Dice el versículo 31, la primera parte, la respuesta que mostraba la libertad espiritual que el Señor está diciendo. Dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en él. Y lo primero que vemos que Jesús está hablando para aquel que cree en él, no para el que está dudando, no para aquellos judíos y aquellos fariseos que estaban escuchando, pero que no estaban asimilando la verdad por la cual Jesús le estaba hablando. Jesús le da la vía. Jesús le dice cuál es el camino para encontrar la verdad. Y vamos a ver que cuando encontraran la verdad y asimilaran ese camino que los lleva a la libertad espiritual, entonces ellos iban a ser libres. Mientras tanto estaban siendo presos del pecado. Mientras tanto no estaban en el camino correcto, no estaban en la vía correcta. Y es lamentable como hay en muchas iglesias, muchísimos cristianos, hay un porciento altísimo de cristianos que no creen que existe un solo camino para llegar al cielo. Hoy dentro de nosotros hay cristianos que creen que hay varias formas de llegar al cielo. Si yo me porto bien, si hago lo correcto, pues yo voy a llegar al cielo. Yo no voy a recibir castigo. No me es necesario congregarme, no me es necesario ir a una iglesia, no me es necesario seguir a Jesús. Yo voy a hacer lo que me enseñaron mis padres. He oído eso, me lo han dicho a mí. Yo voy a hacer lo que me enseñaron mis padres. No voy a mentir, no voy a robar, yo voy a tratar de hacer lo correcto. Yo no he matado a nadie, yo no soy malvado ni tan perverso para yo recibir un castigo. Lo he oído, me lo han dicho a mí. Y Jesús le está diciendo a estos que le están oyendo, que quizás piensan al igual que estas personas que me lo han dicho a mí, a ellos, que
realmente para ser verdaderos discípulos tienen que escucharlo a Él, tienen que escuchar la verdad. La vía a la libertad es encontrar la verdad que existe en Cristo Jesús. Ahora, la verdad simplemente es la fe verdadera. La verdad es permanecer como verdaderos discípulos en la fe en Jesucristo para obtener la libertad que tanto necesitamos. Nada nos puede mover de esa fe. No son los que escuchan su palabra, no son los que leen su palabra los que tienen salvación. Los que permanecen en esta fe verdadera, los que son verdaderamente sus discípulos, son los que realmente ya son salvos. Cuando usted encuentra a una persona, y le llamo persona, no le llamo hermano, que todavía no está verdaderamente convertido, no permanece en la palabra del Señor. Cuando encuentras a un cristiano, a una cristiana salvo, pues entonces vemos, como dice el Señor Jesús, que permanece en su palabra. La verdadera fe tiene esta cualidad, que tiene permanencia. Del mundo recibimos muchas enseñanzas, y muchas veces en la cosmovisión que nos muestra el mundo de la vida, pues entonces nosotros la variamos y la adaptamos a nuestra vida, a nuestra familia, y de igual manera la enseñamos erradamente a nuestros hijos, a aquellos que nos rodean, y estamos cometiendo un error bíblico, y estamos cometiendo un error ante Dios. Si somos verdaderamente discípulos, permanecemos en el Señor Jesús, invariables y libres. Ahora sí tenemos libertad. La libertad, esa vía, la verdad, esa vía que nos lleva a liberarnos de la esclavitud del pecado. El capítulo 6, cuando estudiamos el capítulo 6 de Juan, vemos que aquellos fariseos, que aquellos falsos discípulos que le estaban oyendo, le gritaban, le adoraban, le vociferaban al Señor Jesús porque querían coronarlo como rey. Y más adelante, casi al final de este versículo 6, versículo 66, vemos que dice literalmente que ya no andaban con él. Aquellos que esperaban a aquel rey, que esperaban ser libertados por aquel rey, que lo siguieron, que aparentemente eran sus discípulos, llegó un momento en que ya no querían andar con él, porque realmente eran aprendices, eran discípulos, no eran, como el Señor Jesús está reclamando, verdaderos discípulos de su palabra. ¿Y cuál es el verdadero discípulo? Se lo repito, el que permanece invariable en una fe que los lleva a una libertad espiritual, a la verdad, el camino, la vía a esa verdad, a una verdad que no se encuentra en el diccionario, a una verdad que no se encuentra filosóficamente definida en este mundo, a una verdad que solo es un hombre, el Señor Jesús, el que está hablando. Él lo dijo: yo soy la verdad. ¿Y cómo mostramos, como dice la palabra del Señor en el versículo 31, cómo mostramos ser sus verdaderos discípulos? Permaneciendo en su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y no estaban diciendo, el Señor Jesús no está diciendo, miren, no dice, si permanecieras en mi palabra, llegarán a ser mis discípulos auténticos. No dice eso, como dice el versículo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y para permanecer en la palabra del Señor Jesús, tenemos que tener salvación. Les repito, permanecemos allí cuando realmente somos salvos, no cuando aparentemente el Señor Jesús es un personaje histórico, cuando voy a la iglesia a escuchar de las historias del Señor Jesús, o porque emotivo por las historias que hace el Señor Jesús, yo le sigo y soy un discípulo. El Señor Jesús es mi Salvador, es tu Salvador, es tu Salvador, querido hermano, amigo que me estás viendo por el internet. Y si es tu Salvador, es la única vía, es el único camino a tu libertad espiritual. No sigamos presos del materialismo de este mundo, no sigamos presos de lo que aparentemente este mundo nos ofrece como bueno. Recuérdense que todo es efímero, todo se corrompe, todo es, como dice, todo se lo come o la polilla o el orín. Hagamos tesoros ¿dónde? En el cielo,
tesoros eternos, donde allí nada de este mundo puede poner sus manos y echarlos a perder. Dice Juan capítulo 15, versículo 14, está hablando el Señor Jesús y dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no sé ustedes, yo no sé tú que me estás viendo, querido hermano o amigo, yo quiero ser amigo del Señor Jesús. Y yo no quiero tener un mejor amigo que mi Señor Jesús. No traición, no engaño, beneficios en todos los aspectos de la vida. Y para ser amigo del Señor Jesús, el Señor Jesús, que es la verdad que me lleva a la libertad espiritual, la que yo quiero para poder decidir correctamente en todo lo que hay en este mundo y que tenga un final feliz, nos está diciendo, como dice Juan, que tenemos que hacer lo que dice su palabra, o lo que yo os mando, como dice el Señor Jesús. No es posible tener salvación, como está diciendo el Señor Jesús, y no someternos a su señorío. Tenemos que ser salvos y someternos al señorío del Señor Jesús. El Señor Jesús nos da promesas maravillosas: libertad, camino gratuito al cielo, bendiciones eternas, que vamos a tener cuerpos glorificados, que vamos a vivir por toda una eternidad ante su presencia, sin más llanto, sin más sufrimiento, sin más estrés. Es mucho lo que ofrece el Señor Jesús, que es la única vía, el único camino que tenemos para encontrar la verdad, una verdad que nos hará libre. Y conoceréis la verdad, como dice el versículo 32, para tener las bendiciones inevitables del Señor Jesús, tenemos que conocerle. Para continuar recibiendo esas bendiciones, tenemos que seguir obedeciendo su palabra. ¿Y para qué debemos de conocer su verdad? Para ser libres, como dice el Señor Jesús. Dice Juan capítulo 1, versículo 17, el Señor Jesús, el Juan en su evangelio lo está reiterando: y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesús. Dice Juan capítulo 14, versículo 6, y Él es el camino y la verdad y la vida. Y este conocimiento de la verdad absoluta, este conocimiento de un Jesús que nos da libertad espiritual, pues entonces se confronta con una convicción postmoderna, porque para ellos la verdad no es absoluta. Para ellos no hay esperanza de encontrar la verdad absoluta. Y los judíos no conocían la verdad absoluta. Les estaba hablando, les estaba diciendo, y todavía ellos eran presos de la desobediencia. Todavía ellos estaban bajo la esclavitud del pecado y no bajo la libertad espiritual que les estaba ofreciendo al Señor Jesús. Ellos vivían bajo la esclavitud de la idolatría. Ellos vivían bajo la esclavitud del pecado, que no les dejaba ver la verdad. Una verdad que les anunciaba, que les hablaba, que era audible. Una verdad que estaba delante de ellos, y ellos estaban siendo testigos oculares de ella. La única vía de la liberación espiritual era la verdad que les hablaba en aquellos momentos. ¿Y cuál es la importancia de conocer la verdad? El versículo 32, y os hará libre. Y la verdad os hará libre. Y ser libre es creer en el Señor Jesús, quedar libres del pecado, quedar libres de la oscuridad, andar en la luz y ser conducidos por el Espíritu de Dios. Esa es la gran recompensa de encontrar la libertad mediante la verdad. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es imposible caminar por la vía incorrecta cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Es imposible caminar por la vía incorrecta cuando somos guiados por la verdad, por esa verdad que nos da gratuitamente la libertad espiritual. Segundo punto, la demanda de la libertad. Juan capítulo 8, versículos 33 y 34.
Y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y de esta manera tan provocadora con que estos judíos le hablaron al Señor Jesús e insistieron que ellos eran libres en Abraham, dice, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú ser libres? Primero, esto era un planteamiento erróneo. Ellos sí habían sido esclavos de Egipto, habían sido esclavos de Babilonia, habían sido esclavos de Persia, habían sido esclavos de Asiria, habían sido esclavos de Grecia, y ahora estaban siendo en esos momentos esclavos de los romanos. Vivían bajo la esclavitud del pecado también en el momento en que le estaban hablando al Señor Jesús. Quizás ellos, cuando dicen linaje de Abraham somos, quizás lo así tomaban una libertad, que eran espirituales libres en lo nacional, por la herencia, por la promesa que se le había sido dado a Abraham. Pero en ese momento ellos estaban siendo esclavos de la idolatría, ellos estaban siendo esclavos, estaban siendo atados por una religión pagana y servían a otros dioses y se estaban atribuyendo a una libertad nacional, la cual no les correspondía en este momento. Pero si la pregunta que le hicieron fue provocadora, más exacta, más severa, más contundente fue la respuesta del Señor Jesús. Versículo 34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Jesús lo había dicho allá a través de todo el Evangelio. Lo hemos venido viendo a través de todo el Evangelio, cómo Jesús lo confronta una y otra vez con el pecado, cómo Jesús lo va diciendo. Y a pesar de aquel orgullo y aquella libertad de aquellos judíos, de aquellos fariseos que estaban arrogantes, preguntando y cuestionando al Señor Jesús, ellos realmente seguían siendo esclavos de aquel pecado. Ellos seguían siendo esclavos, y estaban no solo siendo esclavos, sino atormentados por la esclavitud de Satanás. Ellos eran hijos de Satanás y no de la verdad viviente. No habían visto, no habían visualizado cuál era el camino, la promesa. Estaban frente a la promesa de la salvación. No habían visto cuál era la vía, la ruta correcta para llegar a tener la libertad que tanto ellos necesitaban. No la libertad del yugo romano, sino la libertad espiritual que los esclavizaba para muerte. Y se confundieron y no lo entendieron. Y por eso Jesús se lo dice: de cierto, se lo repite 2 veces. Todo aquel que hace pecado, se lo dice bien claro, están cometiendo pecado, son esclavos del pecado. Ellos eran hijos de Satanás. Ellos estaban siendo hijos de Satanás. Y la demanda a la libertad la estaban despreciando. Jesús era el único camino a aquella libertad espiritual. Punto número 3, la promesa de la libertad. Versículos 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y vemos cómo Jesús le hace una aclaración en una posición relativa de la casa y un esclavo. Y no es que Jesús esté citando la esclavitud para nada, ni comparando para nada, sino que Él utiliza esta posición relativa para que ellos pudieran entender, ya que ellos mismos estaban actuando con una aparente libertad, como ellos habían dicho, linaje de Abraham somos, que no la tenían. Jesús sabía que ellos estaban siendo esclavos del pecado, y Jesús lo confronta con esto. El esclavo no tenía la seguridad de que iba a permanecer en la casa de su amo para siempre. No lo tenía porque el amo lo podía vender, o lo podía intercambiar, o tenía poder para quitarle la vida, ejecutarlo por algo que hiciera mal. Pero el hijo no. El hijo no sería echado nunca de la casa. El hijo era heredero de las cosas del padre. El hijo disfrutaba y gozaba de la seguridad de que no iba a ser echado de la casa, y que iba a disfrutar en un futuro de las posesiones, iba a ser heredero de todas las posesiones de esa casa. Y él los confronta y les dice: como esclavos no tienen seguridad, pero como hijos sí tienen seguridad.
Y usted y yo sabemos, porque ellos no lo entendían, pero usted y yo sí, porque razonamos en la palabra del Señor, que cuando tenemos al Hijo de Dios como nuestro Salvador, tenemos herencia segura en el cielo. Nada nos va a echar del cielo, porque el Hijo nos garantiza no solo la libertad espiritual, no solo nos libera de las garras y las consecuencias del pecado. El Hijo nos da la seguridad de un cielo, de una eternidad que nadie podrá quitarnos, aún ni las huestes demoníacas, ni Satanás con todo su poder y sus planes perversos puede arrebatarnos de la casa de nuestros padres, porque somos herederos, coherederos con Cristo Jesús, mediante la vía única para llegar al cielo, mediante la verdad de los evangelios, mediante la libertad que tenemos en Cristo Jesús, llegamos al cielo, y eso nadie nos lo arrebata, eso nadie nos lo puede quitar. Y Pablo nos recuerda muy bien lo que tenemos que ser para ser hijos. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así de fácil, pastor. Así de fácil, mi querido hermano. Así de fácil, mi querido amigo. Por solo aceptar al Señor Jesús como tu Salvador personal, arrepentirte de tus pecados, reconocer que estás en el camino erróneo y reconocer que Él es la verdad absoluta, arrepentirte, aceptarle como su Salvador, así de fácil, usted es hijo de Dios y automáticamente heredero de una gloria celestial por gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. No me lo merezco, pero Él me lo da. Recuerden que Jesús, mediante Jesús, vino la verdad y la gracia. Todo se manifestó por el Señor Jesús, y la promesa de libertad está para aquellos que son redimidos por el Señor Jesús y que están libremente aislados de los efectos del pecado. Son verdaderamente libres, lo que el Señor Jesús ha redimido. ¿Qué significa esto? Que el Salvador tiene seguridad eterna. Sí. Que el Salvador encuentra la verdad y permanece en ella. Sí. Que somos libres a través del Señor Jesús. Sí. ¿Qué no significa vivir en esta condición? Pues que estamos en la misma categoría que estaban estos judíos y este fariseo que estaban hablando al Señor Jesús. Estaban siendo esclavos del pecado, estaban siendo esclavos de Satanás. Y en el versículo 36, Jesús reiteró la misma promesa que dijo en el versículo 32 y declaró, cuando declaró: si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Y cuando el Señor Jesús, o cuando Dios, a través de su palabra, donde quiera que esté en la Biblia, reitera algo y lo dice varias veces, ojo, es que es importante y quiere que usted le preste atención. El Hijo nos libera y entonces así seremos verdaderamente libres. ¿Qué hace la corriente posmodernista? Bueno, como yo acomodo las cosas a mi gusto, yo aparentemente tomo una decisión que me dé un resultado positivo en este momento, pero realmente no soy libre, porque toda acción que yo haga, toda decisión que yo tome, tiene consecuencias. Y lamentablemente, cuando tomamos malas decisiones, cuando no tomamos decisiones dentro de la verdad, dentro del Señor Jesús, pues tenemos también que sufrir las consecuencias. Quizás lo que hice hoy, que aparentemente parezca que me dio libertad, mañana me ata.
Pero si soy libre a través del Señor Jesús, como dice el versículo, si el Hijo te libera, entonces, ¿cómo continúa el versículo? Serás verdaderamente libre. Está la garantía, verdaderamente libre, verdaderamente su discípulo, verdaderamente recibimos la promesa del Señor Jesús, verdaderamente vamos a través de la vía correcta, que es la verdad que es el Señor Jesús, a ser libres de la esclavitud del pecado y a ser libres espiritualmente. Cuando usted es libre espiritualmente, todo en su vida va a estar bien. No importa cuál sea la situación por la que usted esté pasando, no importa la dimensión del tamaño del problema que tenga usted en ese momento. Si usted es libre espiritualmente, el Señor le va a dar la respuesta correcta, la mejor respuesta para su problema. Jesús tenía toda la autoridad para liberar. Jesús tiene toda libertad para liberar a todos los que depositan su fe en Él. Está aquí en los versículos 32 y en los versículos 36. Él los libera del pecado y de la muerte. Dice Romanos 8:32, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley y del pecado y de la muerte. Y no solo nos libera, sino que nos adopta como sus hijos también. Dice Efesios capítulo 1 versículo 5, y en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y no solo que nos libera del pecado y la muerte, no solo nos libera, sino que nos adopta también, sino que nos lleva a una posición nos lleva de una posición de esclavitud a una condición de hijos libres. Romanos capítulo 8 versículo 17, y los hijos, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Maravilloso lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Jesús es el verdadero camino a la libertad espiritual. En Jesús está la vía para obtener la libertad. En Jesús está la demanda de la libertad y en Jesús está la promesa de la libertad. Si usted hoy está aquí, o usted, querido hermano o amigo que me estás viendo, se siente atado, se siente esclavo, se siente preso de un mundo al cual usted cree que no puede salir de él, estás en un error. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Es el verdadero camino a la libertad espiritual. Si alguien que está aquí hoy no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador personal, si alguien que hoy está aquí, y también lo hago extensivo para ti, hermano, amigo, que me estás viendo por el internet, si usted se siente preso de este mundo, si a usted lo atormenta algo de este mundo, si usted no ha encontrado la verdadera espiritual, la verdadera tranquilidad espiritual, yo te invito, no solo te invito, sino que te doy la certeza, la seguridad, 100% la confianza, que si aceptas al Señor Jesús como tu Salvador personal, no vas a ser quizás libre financieramente, no vas a resolver quizás todos tus problemas económicos, no vas a vivir en las mansiones que hoy te prometen muchos. Quizás eso no va a suceder en tu vida, aunque sí puede suceder porque Dios es soberano y es bueno. Lo que sí te garantizo, que vas a salir de la esclavitud de este mundo, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud y la servidumbre de Satanás, a ser libres espiritualmente a través de nuestro Señor Jesús. Yo te garantizo una vida plena. Yo te garantizo tranquilidad espiritual si Jesús es el Señor de tu vida. Y si tú aceptas al Señor Jesús como tu Salvador personal y eres un verdadero discípulo de Él. Si alguien aquí hoy, o usted, amigo que me está viendo por el internet, también puede aceptarlo en su corazón, quiere hacer esa decisión, pues entonces, a partir de ese momento, dejará
de vivir en esclavitud y vivirá en libertad espiritual.